Bien, qué bien que están con nosotros una vez más en nuestros estudios de teología práctica. Hoy la lección y el tema tiene que ver con el alma del hombre y el pecado. Recordemos, amados, que el hombre es tripartito. Recordemos que el hombre rinde a estas tres partes de su ser. Sabemos que el hombre tiene espíritu y ese espíritu rinde a lo que es la conciencia, la intuición y la comunión. El cuerpo rinde a lo que es la fisiología, la morfología, la anatomía, mientras que el alma es la que rinde a las emociones, voluntad, intelecto, que decimos la mente. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Y nos están viendo. Lo que sucede es que el hombre tiene que cuidar de su alma, porque su alma es la que rinde decisiones. Vemos una vez más que el hombre, siendo tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra en Proverbios 20:27, dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Sabemos también que el alma, nos dice en Proverbios 4:23, que nos habla también sobre el alma y cómo nosotros tenemos que cuidar del alma, precisamente porque es la que rinde. El alma es la que decide qué pensamientos, es como una torre de control que decide qué pensamientos aterrizan y qué pensamientos parten y toman vuelo. Entonces, que despejan. Entonces hay que tener mucha prevención en lo que pensamos y en lo que hablamos. Y en Proverbios 4:23 nos dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El alma tiene un centro y ese centro le llamamos corazón. Y está el cuerpo, que es el cascarón, la habitación, el templo, nuestra morada, el tabernáculo, el edificio. Y 2 Corintios 5 nos habla que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, es la casa donde está el alma y el espíritu. Muy bien. En la naturaleza del hombre, el alma y el pecado, tenemos que cuidar y perseverar lo que es el significado de lo que trata Dios en cuanto al alma y la responsabilidad que tiene el alma ante Dios y ante sí misma. Encontramos que el hombre fue dotado con facultades especiales e instintos. Ahora, tenemos que entender que el reino animal en total tiene también esos instintos, y lo vamos a mirar, pero el hombre es diferente porque el hombre fue dotado con algo especial que es mente, conciencia y esa facultad de poder decidir. Entonces el hombre es responsable de su alma. Nos dice una vez más Perlan lo siguiente: en la calidad de guía para regular las facultades del hombre, Dios impuso una ley. El entendimiento del hombre con respecto a esta produjo lo que llamamos la conciencia. Entonces todos tenemos conciencia. El instinto de la conservación es un instinto que Dios dio al hombre para que se pueda guardar y proteger. Es más, Dios le advirtió al hombre en el Edén lo siguiente: mas del árbol de la conciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que Dios le da una advertencia al hombre para que el hombre se pudiera mover por este instinto de conservación. Dios le da una advertencia a lo que lo podía matar en el Edén al hombre. O sea, el Edén tenía un peligro, y ese peligro era el caer en la trampa de acceder a ir a tomar del fruto que Dios había prohibido. Entonces también Dios permite el instinto de la adquisición, que nos permite a nosotros tener cosas, adquirir cosas. Y dijo Dios al hombre: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero les advirtió, pero el árbol justamente le advirtió el árbol del conocimiento, de ese no tomarás, porque el día que lo harás morirás. Entonces, ¿qué sucede? Está también otro instinto, el instinto del hambre y de la sed. Todos tenemos esos instintos. Cuando ya llega el momento de comer, empezamos a tener ese sentido de hambre, y eso es para preservar nuestro cuerpo. En Génesis 1, 29 y 30 dice: y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra en la tierra, y que hay vida, toda planta
verde le será para comer, y fue así. Vemos que Dios ha dado esos instintos al hombre. También está el instinto de la reproducción, que significa lo que dice ahí en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios les dice a ellos algo muy especial. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y bendijo Dios y les dijo que fructificar. El instinto de que el hombre pueda lograr producirse y reproducirse, que es lo que Dios le dio al hombre, ese instinto de reproducción. Entonces vemos que en Génesis 2:24 le dice cómo esto debe ser y el aspecto moral de unirse a una mujer. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Muy claro está ese instinto, y también la parte que ese instinto tiene que regir a una moralidad. Encontramos también el instinto de dominación, que es que el hombre pueda señorar, que el hombre pueda progresar, que el hombre pueda surgir a través de su vida. Y tiene que ver con lo que es en el 128, en Génesis 128, y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad de los peces del mar y las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señorear. Aquí Dios manda al hombre a que sea señor sobre todo lo que ha sido creado. En otras palabras, Dios le dio al hombre las llaves del huerto para que todo lo que estaba creado estuviera sujeto al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre ella. Pero hubo una fatal caída del hombre. Y no tenemos que tener cuidado, porque en la caída del hombre se pervirtieron, si podemos decir, esos instintos. Por ejemplo, en la caída del hombre es la perversión de los instintos y las facultades con los cuales Dios ha dotado al hombre, lo que constituye la base del pecado. Por ejemplo, el egoísmo, la susceptibilidad, la envidia y el enojo son corrupciones del instinto de conservación. El robo y la codicia son corrupciones del instinto de la adquisición. Dios dice: no robarás y no codiciarás, significan no corromperás el instinto de adquisición. La glotonería es la desnaturalización del instinto de buscar alimentos y por lo tanto es pecado. La impureza es perversión del instinto de reproducción. La tiranía, la injusticia y el espíritu de contencioso constituyen abusos del instinto de dominación. Vemos entonces que el pecado es fundamentalmente el abuso o la desnaturalización de las fuerzas con las cuales Dios nos ha dotado. Por eso el alma es quien rige la facultad de decidir y tomar conciencia de lo que va a decidir. Encontramos nosotros que en el huerto el diálogo que tuvo la serpiente, obviamente Satanás, con Eva, empieza a cuestionar qué es lo que en verdad Dios le había dicho a ella. Y le dice lo siguiente: pero la serpiente, Génesis 3:1, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto? No solamente aquí la tienta en cuanto a qué ha dicho Dios, sino también hace esta pregunta para ver qué es la reacción de Eva y qué va a contestarle al respecto. Aquí vemos nosotros que aquí Eva, al tratar de tener una respuesta, hace algo muy interesante en cuanto a cambiar algo de lo que decía la palabra de Dios originalmente. Génesis 3:3 nos dice: mas del fruto del árbol, esto es Eva diciendo, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis. De nuevo, ella le agregó esa parte de no tocar. Y no solamente un problema de interpretación, que Satanás quería usar ese
situación de interpretar qué es lo que ha hecho Dios, pero ella responde de una manera inadecuada, agregándole algo a lo que Dios había dicho. Cuando entró el pecado en el hombre quedó atrapado. Su alma quedó atrapada a través del pecado. Es por eso que se requiere que el hombre nazca de nuevo y sea regenerado al recibir a Jesucristo como Salvador, que es el único medio que Dios dio para la salvación del hombre. Entonces, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, lo dice justamente en Romanos 6:23, porque el pecado que afecta al alma corre peligro, porque el pecado mata. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo ahora, un mundo caído, está tratando de afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, para abordarnos pasiones y deseos que son pecaminosas. Romanos 8:7 y 8 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios, que vamos a hablar después del cuerpo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando se vive según la carne, afecta el alma en una condición pecaminosa. Entonces encontramos nosotros que si vivimos en el Espíritu, las cosas van a cambiar. Dice ahí, Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne que afectan a quién? Directamente al alma. Colosenses 3 nos dice lo mismo, 5:6, hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas afectan el alma, lo que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, y todo entra obviamente porque el alma decide qué es lo que el cuerpo quiere. El alma decide si el cuerpo va a hacer algo que agrade a Dios, o el alma decide si el cuerpo va a hacer algo que desagrada a Dios y desobedece a Dios. Por eso el apóstol Pedro nos habla que tenemos una batalla continua, y también lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, habla de esta batalla. Y 1 Pedro 2:11 nos dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Mucho cuidado con los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y Gálatas inclusive se nos da un listado de cuando el alma peca y permite ciertas cosas, nos da un listado de las cosas que son prohibidas por Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. No termina la lista, continúa. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el alma decide su existencia y su eternidad, a dónde se va a localizar. Si decide ser regenerada por el Espíritu Santo, aceptar a Jesús como Salvador, entonces alma tiene un destino hermoso después de partir de aquí de la tierra y salir del cascarón del cuerpo. Pero al mismo tiempo, si el alma continúa en pecado y resiste de obedecer la ley de Dios, el alma terminará en el infierno. Hebreos 12:6 nos dice, no sea que haya algún fornicario profano
como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Es interesante ver aquí nosotros que este hombre llamado Esaú, el hermano de Jacob, que tuvo muchas situaciones, a él se le dio fácilmente entregar su herencia simplemente porque fue tentado en un momento por su mismo hermano gemelo Jacob, que le llevó un plato de lentejas en un momento que él estaba débil, estaba en el campo, no había cazado nada, tenía hambre, y vino su hermano y le entregó un plato de lentejas y él lo entregó. Muchas personas se entregan a pasiones, entregan su cuerpo, su alma, a pasiones desordenadas por platos de lentejas. A veces el plato de lentejas puede ser tratar de ser popular, a veces el plato de lentejas es tener dinero en su bolsillo, a veces el plato de lentejas es tener poder. Y esas cosas pueden atraer este tipo de condiciones que afectan el alma. Dice, puesto que el pecado es una ofensa contra Dios, se necesita la expiación para remover la culpabilidad y limpiar la conciencia. La provisión única que viene a través del Evangelio, que es la sangre de Jesucristo, que nos redimió de toda maldición, de todo pecado, y nos da vida eterna para ser salvos. Y Romanos enseña también la importancia de el hombre ser regenerado a través de la salvación y a través de la llenura del Espíritu Santo. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está interesado en sanar, en liberar y darle a nuestra alma salvación. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Quién? ¿Es ese quién? Jesús. En él tenemos redención de nuestros pecados. Vemos que el alma, la regeneración del alma, después del arrepentimiento, surge a través de la operación interna del Espíritu Santo en la nueva criatura. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para regenerarnos. Es por eso que cuando Jesús encontró a esa mujer que iba a ser apedreada, y él le dijo a todos los que estaban listos con una piedra, dijo, el que no tenga pecado en sí, el que no se haya pecado, tire la primera piedra. Y todos esos hombres empezaron a pensar de lo que habían, su historia y sus pecados, y decidieron no tirar esas piedras, y fueron tirando las piedras, pero en la tierra, y no se la tiraron a la mujer. Y cuando los hombres se fueron, Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ya no hay ninguno por ahí. Y él le dijo, vete y no peques más. Cuando ya Dios libera el alma, es para no repetir nosotros esos pecados que pueden traer muchos tropiezos. Encontramos nosotros que en Proverbios 28:3 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted quiere progresar, confiese el pecado y alcanzará misericordia. Por eso su espíritu a esa lucha interna, el alma es la que decide si obedece a Dios o se guía por las pasiones de la carne y afecta el cuerpo, y el espíritu y el alma, obviamente. La naturaleza del hombre, el alma y el corazón. El corazón es el centro. El corazón inmaterial es el centro del alma del hombre. Lo he dicho una vez y otra vez vuelvo a decirlo. Es la torre de control, la que decide. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con su corazón. Aquí, el corazón inmaterial del hombre, hay tres cosas muy importantes. El corazón, el centro de la vida de los deseos. El corazón rinde a lo que es la voluntad y el juicio. El corazón es el centro de las emociones. El corazón es el centro de la vida moral. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que tratamos con el corazón. Quédese pendiente ahí mientras que le leo una vez más de lo que nos dice nuestro autor, el señor Perland. En el corazón, que es el centro de la vida, están los deseos, la voluntad y el juicio, el amor, el odio, la determinación, la buena voluntad, la alegría, como está en Salmo 105:3. Están relacionados todos con el corazón. El corazón conoce, entiende, delibera, evalúa,
calcula. Se dice que uno fija el corazón en algo o lo inclina hacia algo, que es dirigido hacia algo o presta atención a algo. Todo aquello que causa impresión en el alma se dice que está tallado o escrito en el corazón. El corazón es el depósito de todo lo que se oye o experimenta. El corazón es la fábrica, por así decirlo, donde se forman los pensamientos y los propósitos, ya sean buenos o malos. El corazón también es el centro de la vida de las emociones. El corazón se atribuye a todos los grados de gozo, desde el placer al transporte de la exaltación, toda la escala del dolor, desde el descontentamiento, o el descontento y la tristeza, hasta la angustia, y traspasa, agobia y abruma todos los grados de la mala disposición, desde el disgusto a la ira, hasta la furia rabiosa y el deseo ferviente de vengarse. Todo el orden del miedo, desde el temor reverencial hasta el terror ciego. El corazón desfallece en angustia, se debilita por el desánimo, desfallece ante el peso de la tristeza, es quebrantado y aplastado por la adversidad y es el consumido por el fuego sagrado. Y como tercer punto, el corazón es el centro de la vida moral. Puede concentrarse en el corazón, en el amor de Dios. Orgullo, el corazón es el taller de todo lo que es bueno o malo en los pensamientos, palabras y hechos. Es el lugar de convergencia o reunión de los buenos impulsos o los malos deseos o la lujuria. El lugar donde está depositado lo bueno o lo malo, según lo que lo llena. El corazón habla o acciona. El lugar donde originalmente fue escrita la ley de Dios y donde la misma ley se renueva por la operación del Espíritu Santo. Y todos los testimonios de la conciencia se les son asignados a él. En el corazón el hombre cree para salvación o no cree. Las decisiones de todo adopta. El corazón se deja inspirar de Dios y es donde habita Jesús, de acuerdo a Efesios 3:17. Jesús habita en nuestro corazón y es el Espíritu y la paz de Dios. Por eso tenemos que nosotros tener continuo entendimiento de estas tres partes de lo que es el alma y el centro, que es el corazón, y distinguirlos y caminar en una fidelidad hacia el Señor. Sabemos que el alma también tiene sangre, y sabemos que la sangre es lo primero cuando hay concepción dentro del vientre de una madre. Lo primero que empieza a transmitir y a circular es la sangre, porque el corazón es el primero. El corazón material del hombre es la bombita esa que empieza a movilizar la sangre. Pero nosotros sabemos que una sangre sagrada, la sangre que es la fuente y la sustención de la vida física, es hacia la sangre. Y sabemos nosotros que a través de la sangre hay salvación. Y Jesús es el mediador de esa salvación por medio de su sangre. Hebreos 12:24 nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La preciosa sangre de Cristo Jesús nos redime a nosotros de todo pecado. Esa sangre fue entregada para nuestra salvación. Encontramos nosotros, que dice también en Isaías 53, que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Nos dice que el castigo y la paz de nosotros estuvo sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. La naturaleza del hombre y el cuerpo humano será la próxima lección. Sí quiero decirles a cada uno de ustedes que han tenido el tiempo de ver esta linda enseñanza con respecto al alma y lo que es las decisiones que toma el alma. Es tan importante que nosotros sepamos muy claro que es el alma la que se va a presentar ante Dios cuando tenga que rendir cuentas a Dios y rendir cuentas, porque el alma es quien decide. Por eso el alma representa tu personalidad, tu carácter, y por eso tienes que tener mucho cuidado en estas tres partes del alma. Sobre todo entender que tu alma rinde al intelecto. ¿Qué estás aprendiendo? Dios te ha dado a ti una inteligencia.
¿Cómo usas inteligencia? ¿De qué maneras usas inteligencia? Dios te ha dado también a ti una manera de pensar y decidir, tomar decisiones. Y también el Señor atribuye esas decisiones nuestras emociones. Nuestras emociones son las que tenemos que regular, porque se pueden disparar de muchas maneras. Nos podemos disparar en el enojo, o nos podemos disparar en la tristeza, en algo extremo, y eso evita nuestra capacidad, nuestro potencial como seres humanos de procrear y hacer otras cosas importantes. Evita cuando el alma está sellada, cuando el alma está agobiada. El hombre no tiene ese potencial el cual Dios le dio. Es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado con sus pensamientos que entran, cómo maneja sus emociones y también cómo trata con sus decisiones. Cuide su alma, ore siempre y aprenda esa oración que el salmista nos dio en el Salmo 103, donde él dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bien y favores, aquel que sacía tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. El Salmo 103, el versículo 1 y 2, nos explican cómo Dios nos llena nuestras vidas con su amor y nos dice cómo Él nos libra de esas iniquidades y cómo Él nos sana de dolencias, porque las iniquidades nos llevan a dolencia, y cómo Él nos rescata nuestra vida del hoyo, y cómo Él nos hacía de bien, y cómo Él nos corona de bien y favores. Dios tiene un plan para ti. Aprenda a decirle al Señor siempre cuando se despierte: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Que Dios le bendiga ricamente. Estamos para servirles. Miren ahí en la pantalla, envíenos sus peticiones de oración, envíenos también, si usted gusta, preguntas que tengan al respecto de la enseñanza o también sugerencias. Estamos para servirle. Que Dios le bendiga ricamente.